¿Ya tenemos todos los móviles apagados? ¿Verdad? Ya tenemos ya constancia que vamos a estar 30 minutos callados sin hablar, respetando y honrando la palabra de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos honran la palabra de Dios? Amén. La Biblia dice en el Evangelio de Juan, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo, aquella palabra se hizo carne y tomó forma de siervo, hablando de Jesús. No estamos frente a un libro de cuentos de hadas, como me dijo una vez uno. No estamos para escuchar una charla motivacional. Estamos para escuchar la bendita y poderosa palabra de Dios. Por eso les pedimos siempre, por favor, respeto a esta palabra del Señor. Y ahí en Mateo capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Vamos por favor a pasar de evangelio al evangelio de Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 14, rápidamente. Que dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando ¿el qué? El evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. Vamos a darnos un brinco a Hechos capítulo 8 rápidamente. Versículo 12, que dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio ¿de qué? ¿Qué anunciaba Felipe? El evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a saltar hasta el capítulo 28, rápidamente, 28, 31. Y dice el texto que Pablo, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Esos 4 versículos vamos a leer en esta tarde. Cierra tus ojos. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque la podemos leer libremente, mi Dios, sin miedo a persecución, sin miedo a represalias. Oramos en el nombre de Jesucristo que mientras tu palabra es predicada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las sanidades, las liberaciones, todo lo que tu palabra dice y promete que puede hacer, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias, mi Dios, por todo lo que estás haciendo y gracias por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte: amén. Amén. Se puede sentar. Hace algunas semanas atrás les explicaba o les recordaba, porque ustedes ya lo saben, el hecho de que Dios, por alguna razón que en otro momento podríamos tratar más profundamente, decidió guardar 400 años de silencio. Dios a cada momento estaba levantando profetas, a cada momento usaba quizá algún rey, alguna persona en particular en el Antiguo Testamento para traer un mensaje al pueblo de Dios. Normalmente casi siempre era una exhortación. Qué curioso que hoy los profetas de hoy en día solo sueltan palabras de bendición, cuando en la Biblia es todo lo contrario, ¿no? En la Biblia siempre son palabras de exhortación, palabras de una llamada a la acción para cambiar malos hábitos y todo. Y la Biblia nos enseña cómo en el libro del profeta Malaquías, cuando termina en ese capítulo 4, y nosotros hacemos simplemente esto de Malaquías a Mateo, lo que para nosotros es un simple pasar de hoja, para el pueblo de Dios significó 400 años de silencio. Por algún motivo Dios decidió callar, guardar silencio, no hablar, no levantar ni hombres ni mujeres para traer un mensaje. Y cuando nosotros abrimos la Biblia en el Evangelio de Mateo y encontramos que Dios vuelve a traer un mensaje al pueblo, lo hace a través de un profeta que levantó llamado Juan el Bautista. ¿Y de qué predicó Juan el Bautista? Lo hemos leído en esta tarde. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista era el que venía antes del Mesías, y justamente después de Juan aparece el Señor Jesucristo. Y la Biblia nos enseña también en el Evangelio de Marcos, que lo hemos leído también en esta tarde, cuál es el principio de la predicación de Jesús. ¿De qué predicó Jesús? Arrepentíos porque el reino de Dios se ha acercado.
Cuando son los apóstoles, los discípulos del Señor, los que toman el relevo de predicar, ahora son los discípulos los que comienzan a predicar la palabra. En este caso hemos leído la predicación de Felipe, pero si pudiésemos leer a cualquiera de los apóstoles, nos vamos a dar cuenta que la predicación, ¿de qué se trataba? Y predicaban el reino de Dios. Más adelante, cuando Pablo es quien entra en escena, y permíteme esta expresión, es el que toma el protagonismo. ¿Puede bajar un poquito? Tengo mucho eco, algo tengo por aquí. Cuando Pablo entra en escena y se hace con el protagonismo del Nuevo Testamento, hemos leído el último versículo, que es el versículo que cierra el libro de los Hechos, que Pablo ¿de qué predicaba? Del evangelio del reino de Dios. Ahora bien, no solamente Jesús comenzó su ministerio diciendo arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado, sino que te sorprendería saber de qué trató su último mensaje. Antes de ascender arriba a los cielos, ¿de qué crees que habló el Señor? Sus últimas palabras, su último mensaje. La Biblia dice en Hechos capítulo 1, versículo 3, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles ¿de qué? Acerca del reino de Dios. Hay una frase que he recogido de un escritor que se llama Peter Kuzmic, que no lo conozco, pero es un escritor y me llamó la atención esta frase, que él dice que resulta claro que el reino de Dios es el tema central de la enseñanza de Jesús. Si nosotros pudiésemos simplificar todos los mensajes de Jesús, si pudiésemos simplificar todos los mensajes de los apóstoles, este profesor, este hombre, esta persona estudiada dice que el tema central es el reino de Dios. Ahora vamos a hacernos una pregunta para iniciar. ¿Por qué tanto Juan como Jesús, como todos los apóstoles, centraron su mensaje en el reino de Dios? ¿Por qué fue el tema que escogieron? ¿Por qué se habla tanto del reino de Dios? Y la respuesta es más sencilla de lo que parece. Porque el reino de Dios ha de ser nuestra prioridad. La Biblia enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Iglesia, hermanos, amigos, lo más importante en nuestra vida tiene que ser el reino de Dios. Pero no decirlo, sino vivirlo. Aquí no se trata de decir amén, gloria a Dios, aleluya. Aquí no se trata de hablar del reino de Dios y que alguien diga yo lo creo, amén, lo recibo o cosas semejantes. Aquí se trata de demostrarlo. No se trata de decirlo, se trata de demostrarlo. Una cosa es decir que el reino de Dios o que Dios es tu prioridad y otra cosa es de que sea una realidad en tu vida. Esa palabra que usó Jesús, porque ese versículo son palabras del propio Señor Jesucristo. Esa palabra que usó Jesús de primeramente, poner primeramente el reino de Dios, buscar primeramente el reino de Dios. Esa palabra primeramente, en el original, que no vamos a entrar en eso, pero en el original significa lugar primero, prioridad. Es una prioridad, dice Jesús, que tengas el reino de Dios. Tu prioridad ha de ser el reino de Dios. De hecho, una traducción más actual, como pudiera ser la Nueva Traducción Viviente, traduce este versículo diciendo: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Iglesia, el reino de Dios ha de ser lo primero en nuestra vida. Voy a decir una frase que ya he dicho decenas de veces y si Dios me lo permite no va a ser la última. Y es que lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Te lo voy a repetir porque parece un trabalenguas, parece una frase de niños, pero es más profunda de lo que parece. Lo más importante es tener lo más importante como lo más importante. Suele pasar que por circunstancias de la vida, no específicamente tiene que ser por pecado, circunstancias que no vienen al caso, circunstancias de la vida, podemos relegar a un segundo o peor, a un tercero o peor, a un cuarto o quinto lugar lo más importante, que es el reino de Dios, para así darle lugar a algo que no tiene que ocupar el primer lugar.
Quizá comenzamos un proyecto con muchas ganas, con mucho deseo, con mucha ilusión. Comenzamos un negocio, comenzamos una relación, esos novios que están enajenados, esos novios que están enamorados, que ya no hay Dios para ese hombre o para esa mujer porque solo ve a su esposa o a su novia o a su novio, esa gente que está tan ilusionado, esa gente que empieza un matrimonio, cualquier proyecto en la vida, que comienzan con tanta ilusión que puede ser que lo coloquen en el primer lugar. Y a priori puede ser que no pase nada. Es que está contento con ese deseo, con esa ilusión, con ese proyecto, con ese negocio, con esa relación, pero no lo podemos poner en el primer lugar, porque el primer lugar siempre ha de ser el reino de Dios. Nosotros tenemos que aprender a priorizar. Y el orden de nuestras prioridades es lo que nos va a llevar al éxito o al fracaso. Ahora, ojo aquí. Como te decía antes, tú no estás esta tarde no estás frente a un motivador, a un coach motivacional, como quiera que se diga, no lo sé ni pronunciar. Estás frente a un pastor, a un predicador de la palabra del Señor. Y nosotros tenemos que entender que cuando hablo de éxito o fracaso no estoy hablando de riqueza. Si tú a estas alturas de la película todavía piensas que el éxito en la vida se trata de dinero, o yo lo he hecho muy mal o tú no has prestado atención. Si a estas alturas de la película, a estas alturas de la historia, donde creo que tenemos palabra no bastante, nunca suficiente, pero tenemos 2 cultos en semana, 5 devocionales a la semana, tenemos nuestro pastor también que da devocionales, enseñanzas, cultos, tenemos acceso a todas las predicaciones. Si a estas alturas de la película todavía hay quienes piensan que ser bendecido es sinónimo de ser prosperado, de tener bienes materiales, de que me pude comprar este coche, gloria a Dios, que Dios me... Si todavía estás en esa película, no te has enterado de la misa a la mitad. Me viene a la mente una parábola que la Biblia nos muestra como un hombre que deseaba hacerse rico y se hizo rico. Tuvo que duplicar incluso los graneros y un montón de cosas y él pensaba que lo había alcanzado todo. Y la única respuesta de Dios es: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Eres un necio, no has entendido nada, le dijo el Señor. Eres un necio, eres una necia, no has entendido nada si piensas que la riqueza es sinónimo de bendición. Hay 3 frases que quiero resaltar en esta tarde, no son bíblicas, son de unos escritores que me llaman la atención, me gustan y las he puesto aquí, no tomes nota porque no te voy a decir una cita bíblica en estas 3 frases, vuelvo y repito, son 3 escritores. El primero es un escritor llamado Johann Wolfgang que dice: las cosas que son más importantes nunca deben estar a merced de las cosas que importan menos. Hay otra frase que dijo un tal Stephen Covey, que dijo: organice y ejecute todo en torno de sus prioridades. Todo lo que quieras hacer en esta vida, que sea en torno a tus prioridades. Y la última frase que he anotado es de un tal Gray, que dijo que el común denominador que comparten todas las personas exitosas no es el trabajo duro, no es la buena suerte, ni siquiera es la habilidad en las relaciones humanas, sino que el único factor que parecía trascender por encima de los demás es poner primero lo primero. Que tú en el día de hoy aprendas a fijar lo más importante como lo más importante, créeme que va a ser la clave para que tú puedas tener éxito en esta vida. Te quiero hacer una pregunta que por favor no respondan, que ustedes tienen la boca más rápida que el cerebro, algunos no tienen filtro entre esto y hago una pregunta y dicen sí, después no saben ni lo que he preguntado. No es para responder, piensa y medite en esta pregunta. ¿Qué o quién es tu prioridad? ¿Qué o quién es tu prioridad? Medita en esto. Qué bueno sería que esta noche o esta semana, si empiezas el ayuno, en esos tiempos que tengas de intimidad con Dios, en esos tiempos que tengas con el Señor, cojas un papel, un boli y respondas esta pregunta: ¿quién es mi prioridad? ¿Qué es lo que mueve mi vida? ¿Qué es lo que manda en mi agenda? ¿Quién guía mi vida? ¿Quién guía mis pasos? La Biblia nos enseña que el reino de Dios ha de ser lo primero. Vuelvo a leer Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, ojo aquí. Porque Jesús no nos está diciendo que el reino de Dios o que Dios tiene que ser algo importante en nuestras vidas. Eso no dice el texto. No dice que el reino de Dios ha de ser importante en nuestras vidas, sino que ha de ser lo más importante en nuestras vidas, que es diferente. El reino de Dios no pretende ser algo importante en ti,
pretende ser lo más importante en ti. Porque nosotros podemos tener cosas importantes. Nómbreme algo importante en su vida. La familia. La familia es lo más importante. Mi familia está por encima de cualquier cosa, ¿o no es verdad? O para ti tu familia no es importante, algunos de, yo no tengo pues lo que quiera que sea, pero para ti no es importante la familia, ¿están conmigo? ¿El trabajo es importante? Claro que es importante. De hecho, la Biblia dice que no, dice la Biblia, a ver cómo es, que cuando Pablo se lo dice, si no me equivoco, a Timoteo, dice, no te juntes con personas que andan desordenadamente y no trabajando en nada. El que no trabaja, ¿qué dice la Biblia? El que no trabaja, que no coma. Bueno, hoy en día si no trabajas te dan ayudas y te ponen casa y te ponen de todo, pero el principio bíblico es otra cosa. El que no trabaje, que no coma. Así dice la Biblia. La Biblia dice que el que no trabaja en nada está andando desordenadamente. Que el que está todo el día en su casa sin buscar trabajo, sin hacer nada, anda desordenadamente. ¿Por qué? Porque dice que está chismoseando todo el rato. Entremetiéndose en lo ajeno. Así dice la Biblia. ¿Alguno que me busque ese versículo? Entremetiéndose en lo ajeno, dice el texto. Acaba de recordar el Señor esto. Aquellos que no hacen nada, ni quieren hacer nada, sino vivir del Estado, están en desorden delante de Dios. El trabajo, por lo tanto, es importante. La salud, ¿ustedes creen que la salud es importante? Es que es fundamental, es que es básico, es que totalmente. De hecho, el segundo mandamiento, que es el segundo mandamiento más importante, tiene que ver con la salud. Amarás al prójimo como a ti mismo. Tenemos que amarnos a nosotros mismos en el sentido de cuidarnos, a tal grado que Pablo le dice a la iglesia de Corintio, oye, no, o tú estás ignorando, creo yo, que tú eres templo del Espíritu Santo, cuidado con eso que estás haciendo. ¿O ignoras acaso que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo? Cuida tu salud. Tenemos que cuidar, es básico, es fundamental, es importante. Pero sin embargo, por encima de la familia, por encima de la salud, por encima de los amigos, por encima del trabajo, ha de estar Dios. Ha de estar el reino de Dios. Pero ¿por qué Jesús pide ser la prioridad? Quizás soy yo el único loco que se hace estas preguntas. Pero yo digo, Jesús es Dios. ¿Hasta ahí estamos todos de acuerdo? Jesucristo es Dios. El único Dios vivo y verdadero, dice Pablo. Jesucristo es Dios. Y es Jesús, Dios mismo, diciéndole a la gente, Dios ha de ser tu prioridad. Es decir, yo tengo que ser tu prioridad. Claro, uno si no profundiza en esto, uno podría llegar a pensar, Dios tiene un problema de vanagloria, porque lo que pretende es que Él sea la prioridad, que Él sea lo primero, es como orgullo, ¿no? O podríamos llegar a pensar eso, ¿no? Un poquito de orgullo, ¿no, Señor? Que tú mismo digas de ti, no, Carmen, yo tengo que ser tu prioridad. Claro, cuando nosotros vemos los resultados, cuando nosotros vemos las consecuencias, cuando nosotros vemos los frutos de poner el reino de Dios y su justicia como primer lugar, y nos damos cuenta que nosotros somos los únicos bendecidos, nos damos cuenta que los beneficiarios somos nosotros nada más. Quiero que entiendas que Dios sigue siendo Dios contigo o sin ti. Si el próximo domingo todos los que estamos aquí decidimos no venir a la iglesia, decidimos rebelarnos contra el Señor, entrar en rebeldía contra el Señor, negar el nombre del Señor, apostatar, que es lo más feo que la Biblia recoge, que una persona apostate de la fe, convertirnos en incrédulos. Si todos aquí, todos, hasta yo, el próximo domingo no viniésemos porque apostatásemos de la fe, Dios seguiría siendo el mismo. Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Pero nosotros sí cambiamos. El hombre cuando no tiene relación con Dios va en decadencia, va en tristeza, va en amargura. Esta semana un pastor que muchos de nosotros conocemos, llamado Ítalo Frigoli, puso un comentario que me dejó impactado, me gustó, porque él decía, vivimos en la generación más triste de todas, llena de fotos felices, decía él, llena de apariencia. Si uno se pone a analizar las palabras del Señor, pareciera como que es vanagloria de Jesús. Sin embargo, nos damos cuenta que nosotros somos los bendecidos, los beneficiarios de poner a Dios como el primero. Pero ¿qué significa exactamente buscar el reino de Dios y su justicia? En lo primero que nosotros tenemos que entrar, cada vez que vayamos a estudiar cualquier texto, cualquier pasaje, cualquier versículo, de lo primero que tenemos que hacer es estudiar los tiempos verbales. Y si te das cuenta, fíjate el tiempo verbal que usa aquí el Señor. Pon el siguiente versículo, porfa. Dice, más buscad. ¿Cuál es la orden? ¿Cuál es el verbo? ¿Cuál es el llamado a la acción? Buscad primeramente el reino de Dios.
Fíjate, porque no está diciendo que encontremos el reino de Dios. No dice encontrar el reino de Dios y su... No. Dice buscar. Y ese verbo, ese tiempo verbal, está en un tiempo verbal que es el presente continuo. No vamos a entrar en esto, pero lo que quiere decir es que es una orden que cuando la leamos en 5 minutos está vigente. Cuando la leamos dentro de una semana está vigente. Cuando la leamos en 2 años, en 10 años, en 1000 años está vigente. Ese buscar el reino de Dios está hablando que es algo que tenemos que hacer constantemente. No es el domingo a las 6 de la tarde. No es un día cualquiera. Es todos los días buscar el reino de Dios. Es como el maná, si me permites este ejemplo. Es como el maná que hay que salir todos los días en busca de él. Cada mañana había que salir en busca del maná y gloria a Dios por ese maná de ayer, pero el maná de ayer no sirve para hoy. Hoy tenemos que volver a buscar el reino de Dios y su justicia. No es algo que encuentres y te apoderes de él, sino que tienes que buscarlo de por vida. Una pregunta que no tiene respuesta. Sí la tiene, pero no quiero que la respondas. ¿Estás priorizando a Dios? ¿Estás priorizando a Dios, su reino, su obra, su iglesia? ¿Es una prioridad tu relación con Dios para ti? Sí, no hablo de que si no sea importante. Doy por hecho que si estás en esta tarde, en este lugar, en esta iglesia, has dejado tantas cosas que podríamos hacer un domingo por la tarde para venir a escuchar su palabra, es porque para ti Dios es importante. Eso no lo pongo en duda. Si no, ni tú ni yo estaríamos aquí. Pero te estoy preguntando, ¿es tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? Porque ese es el mandamiento de Dios. ¿Es Dios tu prioridad? ¿Qué es lo que está guiando tu vida? ¿Qué está guiando tu vida? ¿Quién manda sobre ti, sobre tu tiempo, sobre tu agenda? ¿Quién es el que manda? Leonardo, te puedo poner de ejemplo, no voy a contar nada íntimo ni nada. Ella me decía, en estos días que estábamos hablando, de que si fuera por mí yo no estaría aquí. Me decía, no sé si estoy a lo mejor hablando de más, estarías donde tienes familia, en Madrid, en la República, donde quiera que sea. No te interesa, no seas chismoso, no te interesa. Pero ella, si es por ella, dice, yo no estaría aquí. Sin duda alguna, en otro sitio estoy mejor. Pero ¿sabes lo que pasa? Creo que Dios no me ha dicho que me vaya de aquí. Entonces, cuando ella me dice eso, yo digo, uy, esta mujer sabe. Su deseo es irse. Económicamente hablando, quizá en otro sitio estaría mejor. Sentimentalmente hablando, en otro sitio estaría mejor. En todos los aspectos, quizá en otro sitio estaría mejor. Pero ella dice, pero es que Dios no me ha guiado todavía. Dios no me ha dicho, compra un boleto y vete para donde quiera que sea. Y yo creo que ella sabe algo más de lo que muchos saben aquí. ¿Qué es lo que está guiando tu vida? ¿Es el trabajo? ¿Son las personas? ¿Es la familia? La prioridad para los cristianos siempre debe ser Jesús. Siempre. Por ejemplo, para los hombres que estamos casados, a ver, levanten la mano los que están casados, felizmente casados, los que no están felizmente casados, no levanten. Felizmente casados. Rey, ¿tú estás felizmente casado? Pasa un momentito para aquí adelante, por favor. Pasa aquí adelante un momentito. Vamos a escuchar la sabiduría. A ver qué dice Rey, como muchos lo conocen, el varón. Rey, tú como veterano del Evangelio, ¿cuántos años llevas en el Señor? Como 15 años. Como 15 años. Firme, porque tú estabas pero más tiempo, conoces al Señor más tiempo. Vamos a dejarlo en 15, lo redondeamos ahí. Curtido en 1000 batallas, como diría la canción, en el Señor, ¿verdad? Momentos buenos, momentos no tan buenos. Momentos, como dice Pablo, de tribulación, momentos de gozo, de alegría. Honestamente, olvídate que estás frente a una iglesia, olvídate que estamos en pleno culto, dime cuál es tu prioridad. Bueno, honestamente mi prioridad es el Señor. ¿Y Johanny? Johanny queda en el segundo plano. Ah. ¿Por qué? Porque Dios tiene que ocupar el primer lugar en mi vida. Qué bonito. El Señor fue que me dio a Johanny. Me dio a mis hijos, me dio a mi familia. Y si yo lo tengo a Él, de primero, lo tengo todo. Amén. Qué bonito. Gracias, Rey. Podríamos hacer la pregunta a una mujer también. ¿Cuál es tu prioridad? Quizá muchas
sin maldad ninguna, no estamos hablando de herejías, no estamos hablando de blasfema. Quizás algunas mujeres dirían, no, la prioridad son mis hijos, ya ni siquiera ya ni el marido, ¿no? Pero mis hijos. Pero lo que ha dicho el Rey, en esas palabras hay sabiduría. Jesús ha de ser mi prioridad. Por encima de tu matrimonio, por encima de tu matrimonio. ¿Me estás diciendo que el Señor tiene que ser la prioridad por encima de tus hijos? Por encima de tus hijos. Pero ¿y cómo estás diciendo eso? Mira, entiende una cosa, cuando Dios es tu prioridad, vas a entender que Dios lo único que te va a pedir de tu matrimonio es que ames y respetes a tu mujer. Es que la cuides como a vaso más frágil, que la glorifiques, que la sirvas, que te entregas a ella de la misma manera que Cristo se entregó por la iglesia. A la mujer lo único que Dios le va a decir de su esposo es hónralo, respétalo, trátalo como un varón, como un hombre. A los padres nos va a decir simplemente educa, instruye al niño en su camino, para que cuando fuera viejo no se aparte de mi camino. Solo nos va a dar buenos consejos, por lo tanto nosotros tenemos que poner en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Pero ahora bien, porque a lo mejor aquí estamos empezando una casa por el tejado. Y aquí a lo mejor estamos hablando del reino de Dios, de todo el reino de Dios, de que sí, que sí, no. Pero bueno, ¿y qué es el reino de Dios? Porque hay preguntas fáciles a priori, aparentemente parecen fáciles, pero ¿y qué es el reino de Dios? Un reino es una región, es un lugar físico, con unos límites establecidos, físicos y visibles. Por ejemplo, el reino de España. ¿Cuántos saben que España es un reino? Los antimonárquicos dicen, ¿cuántos saben que España es un reino? Que gobierna un rey aquí en España. No sean religiosos, no, a mí me manda el rey Jesús, me parece estupendo. Aquí tenemos un rey que se llama Felipe VI, que a quien le guste, es el rey de esta nación. Podemos estar de acuerdo o no con él, con la monarquía que se estila en España, podemos estar de acuerdo o no, pero tenemos que entender que España es un reino, que tiene un rey, que tiene unos límites bien establecidos, visibles. Hay unas fronteras que separan claramente España de Francia. Vamos a guardar silencio. Hay unas fronteras que separan claramente España de Portugal. Hay unas fronteras visibles, hay unos límites, hay unos contornos que dicen hasta aquí llega España. Hasta aquí. 1 metro más ya no es España y no te metas ahí que va a haber problemas. Un reino dentro de sus límites tiene una serie de leyes, de normas particulares de ese reino que todo miembro tiene que cumplir sí o sí. Algunos quizá pueden decir, no, es que yo vengo de Alemania, donde hay carreteras que no tienen límite de velocidad y a mí me gusta correr con el coche. A mí me parece estupendo, a mí también, pero aquí en el Reino de España hay una ley que dice que a más de 120 no se puede ir. No, pero es que yo vengo de Alemania y dice, sí, pero aquí estás aquí y aquí tienes que acatar las leyes que dice aquí. Y eso es en la península, porque aquí que vivimos en autovías y no en autopistas es a 100 kilómetros. No, pero es que yo estoy acostumbrado a ir a 180, pues si quieres ir a 180... bienvenido otra vez a Alemania. Pero aquí en España, a 100 hay que ir. Nos guste o no. Pero sobre todo, y lo más importante en un reino, es que ese reino tiene un rey. Hay 3 cualidades que debe tener todo reino. Límites, leyes y un rey. Sin embargo, cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el reino de Dios no tiene límites. No tiene fronteras. No es como España que colinda con Francia, que colinda con Portugal, que hay una frontera, que hay algo que hay que atravesar para cambiar de país. La Biblia nos enseña que el reino de Dios no tiene límites porque no es físico. En Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. No pretendas buscar el reino de Dios en un lugar. No pretendas decir, voy a ir ahí, él o allí, él o allá, el reino de Dios. No pretendas hacer eso porque no es así. La Biblia dice en Lucas 17:20, preguntando por los fariseos, ¿cuándo había de venir el reino de Dios? Le respondió y dijo, el reino de Dios no vendrá con advertencia. Ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Fíjese, el reino de Dios dice que está entre nosotros, es decir, está dentro de nosotros. El reino de Dios no es externo, es interno, no es físico, es espiritual. El reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios está en nosotros, no tiene límites, está en nosotros. El reino de Dios tiene sus propias leyes, tiene sus propias normas.
Es cierto que la misma palabra de Dios, es cierto que el propio Rey de este reino nos ordena, nos manda, nos exhorta a que nos sometamos a las autoridades puestas por Dios. Es cierto que Dios mismo dice que nosotros tenemos que obedecer las leyes de donde vivamos, en este caso de España. Ay, amigo, pero si hay una ley que se levanta en contra de la palabra del Señor. La Biblia dice, Pablo le revela a los Gálatas en el capítulo 5, versículo 22, que más el fruto del Espíritu, dice Pablo, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice Pablo, aquí no hay ley que valga. Da igual lo que se inventen estos monarcas, da igual lo que se invente el gobierno de turno, da igual la ley que quieran implantar. Es cierto que Dios mismo ordena que nos sometamos a esas leyes, pero contra estas cosas no hay ley. Aquí lo que tiene que reinar es el amor. Da igual, porque claro, ahora mismo en este país lo que se intenta es dividir, es implantar esa semilla de odio en nosotros, nos quieren separar. Que si tú eres de izquierdas y yo soy de derecha, que si tú eres del Barça y yo soy del Madrid, que si tú eres de no sé qué, que si tú apoyas la libertad y yo no, que si tú apoyas el LGTBI que yo no, que si tú haces esto y que yo no, que si tú no sé qué, y nos quieren separar, nos quieren meter el odio. Y dice el texto, no le hagas caso a esas leyes absurdas y tontas. El amor tiene que ser la ley. Contra esa ley no hay ley que valga. Nosotros tenemos que movernos siempre en el amor. Y lo más importante de todo, iglesia, es que el reino de Dios tiene un rey, que es Jesucristo. La Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Se calcula, se estima que en el mundo actualmente hay 44 monarquías vigentes. Monarquía es un país que se rige por rey. Digo que se estima porque no puede ser cerrado este número, ya que hay lugares, sobre todo tribus, donde tienen sus propias leyes, algunos consideran también que es un rey, pero bueno, se estima que hay 44 monarquías vigentes. Es decir, que sobre la faz de la tierra, a día de hoy, 2024, hay 44 reyes vivos. Pero es que cada país que no es monárquico tiene presidentes del gobierno, tiene primera dama o el primer ministro, tiene concejales, tiene alcaldes, tiene infinidad de señores. Y sobre esos 44 reyes y sobre esas centenas de miles de señores, la Biblia nos dice que nuestro Señor Jesucristo es Rey de reyes y Señor de todos esos señores. Dice la Biblia en Hechos 10:36 que Dios mismo envió a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo, y no aquel rey, no aquel otro rey, sino es Señor de todos. ¿Y cómo accedo yo a este reino? ¿Cómo puedo acceder? Si me acabas de decir que no tiene límites, ¿dónde lo encuentro? ¿Cómo accedo? ¿Cómo hago? La Biblia dice que un hombre muy sabio, a tal grado que la Biblia lo presenta como maestro de Israel, por temas de vergüenza, por temas que otro día podríamos tratar, dice que se acerca a Jesús de noche. Y le dice un hombre que supuestamente tenía la respuesta a todas las preguntas. Y mira que los judíos son rebuscados para hacer preguntas. Si aparte de mis preguntas te parecen raras, prepárate para que un judío escuchar sus preguntas. Y la Biblia dice que este hombre llamado Nicodemo, maestro de Israel, reputación intachable entre los rabinos, se acerca a Jesús de noche, escondido. Le dice, Rabí, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y el Señor, la respuesta de Jesús la encontramos en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5, que respondiendo Jesús le dijo, de cierto, los que venimos los miércoles, ¿qué significa esto? ¿Qué significa de cierto, de cierto? ¿Qué significa? ¿Afirmación? ¿Quién ha dicho esa afirmación? ¿Quién se inventó eso? Yo no he dicho eso, yo no estoy enseñando eso los miércoles. Dilo, Leonarda. Que es importante. La repetición implica importancia. Recuerda que Jesús está hablando con un maestro de Israel, con un judío que se las sabe todas. Y no le dice, mira, de cierto, Nicodemo, te digo, no, le dice, de cierto, 2 veces hay una repetición. Nicodemo en ese momento hace ¡pum! Y dice, aquí va a haber algo importante. Aquí va a suceder algo grandemente importante. Y Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Agua y de espíritu, otro día hablamos de eso, no te vayas por esta rama. Lo que quiero decir es que naciendo de nuevo, es decir, que Jesús te haga una persona nueva, es el requisito para que entres en el reino de Dios. ¿Pero y por qué? Ya vas a ver dónde quiero llegar a todo esto.
¿Y por qué no puedo acceder al reino de Dios como soy? ¿Y por qué Dios no me acepta como soy? ¿Y por qué tengo que nacer de nuevo? ¿Y por qué Dios me tiene que hacer una nueva criatura para que todo mi pasado quede borrado? Para que mis pecados, como dice la Biblia en el Antiguo Testamento, sean lanzados a lo profundo del mar, donde nadie ha tenido acceso jamás. ¿Por qué tengo que cambiar? ¿Por qué tengo que hacerme una nueva criatura? ¿Por qué tengo que tener una vida nueva para poder entrar en el reino de los cielos? Porque ya te he dicho que en este reino las normas son totalmente contrarias a las normas de este reino, del mundo. Y aquí hay un rey que es el que manda. Que muchos hagan en la iglesia lo que quieran, lo que deseen, que no respeten las cosas del Señor, no significa que no tengamos un rey de orden. La Biblia enseña que el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Pero la bondad de Dios y la misericordia de Dios no quita la rectitud de Dios. Y la Biblia dice que aquí las cosas hay que hacerlas como Dios manda, como Dios ordena. Que hoy haya lugares, y quiero hablar así porque no me gustaría pensar que aquí hay gente así, que hoy haya lugares donde la gente se toma guasa su relación con Dios, a cuentas dará esa gente a Dios. No me quiero meter ahí porque es un tema muy, pero muy delicado. Pero la Biblia enseña que aquí tenemos un rey que todo lo puede, que todo lo ve, que todo lo conoce. Un rey que la Biblia dice que pesa los corazones, que conoce perfectamente, no lo que estamos haciendo aquí en público. Gloria a Dios que aquí todos somos santos, tenemos una cara de santidad aquí, que yo a veces me da hasta vergüenza. ¿Cómo me puedo poner yo frente a una audiencia tan santa y tal? Que yo doy gloria a Dios y yo le digo a Damari, pero estas ovejitas que el Señor nos ha entregado, es que yo no soy digno de pastorear estas ovejitas, por favor. Pero es que el tema es que Dios nos conoce en la intimidad también. Y sabe cómo somos en la intimidad. Esas frases de algunos de, no, es que yo soy así, punto. No, mi querido hermano, eso no sirve para con Dios. Eso sirve para que se lo digas a tu esposo, a tu esposa, cuando te diga que quieres cambiar, que no es que tienes que cambiar esto, no es que yo soy así, así me conociste y así me quedo. Eso sirve para tu matrimonio si tú quieres, si lo quieres mal llevar, lógicamente. Eso sirve para cuando tu jefe te diga algo, no, así me contrataste, así me quedo. Eso sirve para tu jefe. Eso sirve para tus padres. Eso sirve para tus hijos. Entonces le hemos dicho a nuestros hijos, aquí mando yo, y mientras vivas bajo mi techo será lo que yo diga. Eso sirve para eso, pero no para el rey. El así soy yo no sirve para el rey. Nosotros tenemos que hacernos a él. Nosotros tenemos que nacer de nuevo para poder acceder a este reino de Dios. Hemos de nacer de nuevo. Hemos de ser personas nuevas para poder entrar en el reino como Jesús le enseñó a Nicodemo. Querida iglesia, lo más importante es el reino de Dios. Hay una traducción que dice que lo más importante es que reconozcan a Dios como único rey y que hagan lo que Él les pide. Y entonces Dios les dará a su tiempo todo lo que necesiten. Mateo 6:33. Lo más importante es que reconozcan a Dios como su único rey. Y ya voy a terminar con esto. ¿Por qué debe ser lo más importante el reino de Dios? El reino de Dios debe ser lo más importante porque tenemos que entender que si no estamos en el reino de Dios, entiendan esto, estamos en el reino de las tinieblas. Aquí no hay término medio. Jesús dijo en Lucas 11:23, el que no es conmigo, contra mí es. Yo espero que nadie siga en esa mentalidad de que se puede ser neutro. Yo espero que nadie tenga la mentalidad de que, bueno, no estoy comprometido con las cosas de Dios, pero bueno, que tampoco es que sea un mal hombre, una mala mujer. Yo espero que nadie tenga ese pensamiento. Porque Jesús dice, si no eres conmigo, eres contra mí. No, Señor, perdona que te diga, yo no tengo nada contra ti. Es cierto que no quiero ese compromiso contigo, es cierto que no quiero estar todo el día con las cosas del Señor, no quiero vivir esa vida santa que aparentemente algunos llevan, pero no tengo nada contra mí. El que no es conmigo, dice el Señor, contra mí es. Porque aquí no hay tres reinos, aquí hay dos reinos. El reino de Dios o el reino de las tinieblas. O estamos con Dios o estamos contra Dios, dice la Biblia. Si no nos sometemos al reino de Dios, nos estamos sometiendo al reino de las tinieblas. ¡Ah, no, yo no! ¿Nos sentamos y hablamos un rato? Aquellos que no quieren someterse a Dios, a su palabra, ahora cuando acabe el culto, vamos a la oficina, nos sentamos y hablamos un rato. Y hablamos de ciertos pensamientos que tienes, que yo también tengo. Hablamos de hábitos en oculto. Hablamos de insatisfacción constante. Hablamos de depresión. Hablamos de vacío que puedes llegar a sentir.
Somos la generación más triste con fotos llenas de alegría, de fachada constantemente. O estamos con Dios o estamos contra Dios. O nos sometemos al reino de Dios, al Rey Jesús, o nos estamos sometiendo al reino de las tinieblas. El reino de Dios debe ser lo más importante porque es ahí donde encontramos nuestra bendición. Dice el texto, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando uno prioriza el reino, el rey te colma de bendiciones. Ojo aquí, porque aquí está hablando de la comida, de la bebida y del vestido, no de caprichos, de lo básico. Cuando priorizas al rey, el rey prioriza tus cosas. Cuando tú te ocupas de las cosas del Señor, el Señor dice, todo lo que tú estás buscando, aquí hay dos caminos para obtener las cosas. El que tú te afanes o el que te preocupes por las cosas de Dios y Dios sea el que te las dé. A los hombres como yo que hemos sido criados en el Paleolítico y nos han dicho que nosotros somos el sostén de nuestra casa, los proveedores de nuestra casa, a mí me angustia en gran manera pensar que mi hija Rebeca, que mi mujer Damaris puede llegar un día que no tengan para comer porque su marido por H o por B no ha podido llevar sustento. Pero ¿cuántos sabemos que es el Señor el sostén de nuestra casa? ¿Cuántos sabemos que nosotros los hombres no tenemos esa responsabilidad? Es el Señor. Es el Señor el que suple todas las necesidades. Simplemente acércate al Rey de este reino y Él te va a dar todo para añadido. El otro camino es afánate y consíguetelas tú mismo. Pero hay un camino más fácil, más hermoso, más bonito, que es poner al Rey Jesús como prioridad. Y entonces el Señor te dice, tranquilo, no te afanes, todas esas cosas van a ser añadidas. Tranquilo, que no he visto justo desamparado ni aún su descendencia que mendigue pan. Y el reino de Dios ha de ser lo más importante porque las consecuencias de vivir sin rey son nefastas. Jueces capítulo 17, versículo 6 dice que en aquellos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien parecía. Te lo leo en otra traducción, dice, en esa época los israelitas no tenían rey y miren qué hermoso lo que dice, y cada uno hacía lo que le daba la gana. ¡Wow, qué bueno! ¿A cuántos les gusta hacer lo que le da la gana? A Arley, a Lorena, a Bray, menos mal, que hay aquí 4 honestos. ¿A cuántos les gusta hacer lo que le da la gana? Que no tenga nadie por encima que le diga las cosas, un pesado, un jefe, un padre, un pastor, que le diga todo el rato lo que tiene que hacer. Pero ¿y a dónde nos lleva a hacer lo que nos da la gana? Ah, eso es un punto aparte. Y si dieras rienda suelta a esas emociones, a esos sentimientos, ¿verdad? ¿Tú piensas que yo como pastor no tengo esos deseos tampoco? Pues no me mires así. El otro día me engañaron. Hice un trabajo con nuestro hermano Arley, que está ahí sentado. 8 días pintando, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Dando brocha, para arriba, abajo, pintando techo. Estos 8 días estaba vacío porque no podía moverme. Y no nos pagaron. Y nos echaron de ahí medio con insultos. Arley sabe, después Arley les cuenta que a él le gusta más contar esas cosas. ¿Qué piensa que se me pasó a mí por la mente? ¿Bendecirlo? Ven aquí que voy a orar por ti, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno mío, si yo te dije que porque estaba Arley ahí tenía que dar ejemplo como pastor, porque si no, si me trinca a mí solo, yo no sé lo que hubiera pasado. Ahí estaba su coche, tiene un buen coche ahí al lado. Y yo con un cúter en el bolsillo diciendo, esas 4 gomas me están llamando. ¿En serio pensaste eso? Te mentiría si te digo lo contrario. Hasta soñé, se lo dije a mi mujer, hasta soñé meterme por la obra para adentro y rajar los techos. Claro, porque uno se mete en la película de Vic. No te sorprenda que es así. Hasta soñé que me metía por la obra y le rajaba los techos, las paredes y rompía unos cristales y le hacía de todo. Pero gloria a Dios que tengo un rey que me dice que tengo que amar a mis enemigos. Gloria a Dios que tengo un rey que me frene y me diga, Alberto, no hagas eso porque tienes más que perder. Alberto, si haces eso, aparte de que no vas a cobrar tampoco, vas a perder tu nombre, tu reputación, tu testimonio y vas a caer en descrédito. Y un pastor, enseña la Biblia, no puede caer en descrédito. Pero la carne estaba ahí. La carne, créame que estaba ahí. Pero yo doy gloria a mi Dios, que tengo un rey y que me ha puesto unas normas sobre mi vida que aunque me cuesten, yo tengo que obedecer. Te reto en este día a que Jesús sea tu rey.
a que pongas como prioridad el reino de Dios y su justicia. Que no lo digas, que no lo prediques, que no lo enseñes, que lo vivas. Te reto, te insto, te desafío en este día a que te comportes como un verdadero hijo del Rey. A que pongas a prueba al Señor. ¿Pero qué estás diciendo? La Biblia dice esto, probadme ahora en esto. En otros términos, te reto a que te conviertas en un hijo del Rey de Reyes. Cierra tus ojos donde estás. Cierra un momento tus ojos ahí donde estás. Si quieres, ponte en pie o quédate sentado, como bien te parezca. Eso no es importante, haz como bien te parezca. Pero quiero que entiendas, por favor, que en esta noche estamos delante del Rey de Reyes. No estamos delante de cualquiera, estamos delante del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y la Biblia enseña en el Evangelio de Juan que nosotros, separados de Jesús, separados de este Rey, nada podemos hacer. Jesús nos compara con una uva que cuando es separada del pámpano, cuando es separada de la vid, cuando es separada del racimo, es cierto que puede sobrevivir por un tiempo, pero pronto se seca. De la misma manera que hay personas secas en esta noche. Hay personas sin propósito en esta noche. Porque separados de mí, dice Jesús, nada podéis hacer. Es cierto que es muy atractivo vivir como nos da la gana, es cierto que sí. Pero las consecuencias son terribles. Solo hay que ver el libro de los Jueces, cómo sigue, cómo avanza y cómo termina, encontrando a un pueblo que Dios había llamado a libertad, estando oprimido por el enemigo. Hermano mío, amado mío, te reto, te desafío a que puedas convertir a Jesús como el Rey de tu vida. A que en esta noche tomes la decisión de hacer de Dios y de su reino tu máxima prioridad. Y si tú haces esto, qué bueno sería sentarnos de aquí a un mes y vemos los resultados. Te desafío, si eres un verdadero hombre, si eres una verdadera mujer con principios y con valores, te desafío en esta noche a que pongas a Dios como tu prioridad. No como algo importante en tu vida, sino que retomes esa relación que has abandonado con Dios, que la retomes y que comiences a poner a Dios como tu máxima prioridad. Y como dice la canción, todo cambiará. Todo cambiará en tu vida. Sé que hay personas que necesitan abrir su corazón al Señor en esta noche. Ahora cantamos, ahora adoramos, no se preocupen, pero sé que hay personas que necesitan, y no estoy hablando solamente de los que nos están visitando por primera vez, que a ellos también va este mensaje. Hablo de personas que llevan tiempo viniendo, pero todavía no han puesto a Jesús como la máxima prioridad. A ti el Señor te está hablando en esta noche. Y te está llevando a que tomes una decisión de ponerlo como la máxima autoridad de tu vida, como el Rey de Reyes. Como dice Apocalipsis, y pelearán contra él, y puedes hacer lo que quieras, pero mi querido hermano, aquí va a vencer siempre el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya puedes pelear, puedes batallar, puedes enfadarte, puedes hacer lo que quieras. Pero aquí el Rey Jesús siempre va a triunfar.